Llegué a Helsinki en 2015. Finlandia es uno de esos países que me atraían sin saber muy bien por qué. Me preguntan diariamente y aún no sé responder. Un par de meses atrás había terminado mi primera larga estancia en el extranjero. Tras medio año en Estambul no quería quedarme en Madrid mucho más tiempo. Hice las maletas y me volví a ir. Es fácil ver por qué se suele pensar que Finlandia es la hermana pequeña de Suecia, y más aún entenderlo tras alrededor de 6 siglos de dominio sueco en el país. El clima además es igual de inmisericordia a ambos lados del Báltico. Es quizás lo que muchos finlandeses no se atreven a preguntarme. Probablemente no quieran decir por qué Finlandia, sino por qué no Suecia. La respuesta no es fácil ni necesaria. A lo largo de una semana hemos hablado con españoles y finlandeses que nos han ayudado a entender qué hacen tan valioso a este país, o aceptable para algunos. Yo afortunadamente tengo muchos hobbies. Me gusta leer, me gusta tocar el piano, me gusta incluso ir a dar una vuelta, aunque haga frío. Se hace un buen día con sol y por mucho frío que haga siempre se puede. Tienes la ventaja de que puedes ir andando sobre el mar, que no es una cosa que se puede hacer todos los días. Para la gente que quiere hacer cosas, las posibilidades existen. El problema es tener las ganas necesarias para no aburrirte. Pero es un problema que también puedes tener en España. A mí Helsinki me gusta. Me gusta siempre. En Helsinki debo llevar como unos 9 años, una cosa así. Tienes de todo relativamente cerca. Es cómodo. Tienes una oferta cultural decente, muchos teatros en invierno, exposiciones, conciertos. La gente no es desagradable, o por lo menos no lo ha sido hasta ahora. Es un sitio donde es cómodo vivir. Casi todo el mundo está de acuerdo en que Finlandia es perfecta en verano, pero en otoño e invierno encontramos una fuerte división. Cuando las actividades al aire libre típicas de verano se acaban, toca hacer de tripas corazón. A partir de octubre todo cambia. El tema es en invierno, salir, digamos, de fiestas a las noches sí, pero la inmensa mayoría de las veces del trabajo a casa o al gimnasio. A mí también lo que me sorprendió mucho de aquí es cómo no dejan de hacer cosas por el invierno. Es decir, muchísima gente tiene motos, muchísima gente tiene barcos. Y yo me acuerdo que dije, joder, motos, tío, me sorprendió mucho que hubiese tanto, en verano tanto motero. Y Gaia me dijo, no, es que como dejemos de hacer cosas por el invierno, no hacemos nada. La relación del finlandés con sus inviernos es de puro amor-odio. Son los primeros en maravillarse por ese blanco infinito que cubre el país desde enero, año tras año, pero también pagarían por estar lejos de aquí. Y de hecho lo hacen. Los que no pueden simplemente esperan a que vuelva el verano. Es verdad que los finlandeses tienden a salir cuando llega el verano. Son como osos que hibernan o animales de sangre fría que necesitan que el sol les caliente un poco para poder salir fuera y empezar a hacer vida normal. Un finlandés es más social en verano. Yo creo que es una opinión objetiva. Tal cual. De cierta manera lo disfrutan. Es decir, no lo luchan tanto. Por ejemplo, yo si voy a comer a casa de mis suegros en invierno, comer cena, que se cena antes. Pero bueno, imagínate, vamos a comer a las 3, 4, que ya aquí en invierno, en diciembre, ya es de noche. No te creas que tienen todas las luces encendidas y comemos y ponen unas velas y todo así, una luz pequeña y tal. Algo que todos los españoles tuvimos claro al llegar a Finlandia es el fuerte choque cultural que nos encontramos. No hace mucho tiempo el país era puramente rural y la población se encontraba extremadamente dispersa. Quizás todo eso explique por qué los hombres finlandeses acostumbran a ser taciturnos. A un finlandés no le incomoda el silencio. Me he ido entrenando, o sea, de estar en situaciones de silencio y decir, no pasa nada, les da igual, pero es que no les incomoda. Entonces pueden estar en silencio. Y nosotros no podemos. Si, por ejemplo, te toca comer cara a cara con alguien que conoces poco y estás callado, te explota la cabeza.
tenemos una facilidad mucho mayor de ser amigos. Aquí les cuesta muchísimo más trabajo y yo creo que el problema que hay muchas veces con los extranjeros y los finlandeses es que esa falta de expresión cuando conocen a gente o cuando están con gente da a entender que no sienten nada o que no les interesa lo que les dices o no sienten nada por ti. Y no es así, es entender que tienen otra manera de expresarlo, se lo guardan mucho más. Tiempo atrás estuve viviendo con la familia Laukontaussenjolas, al este de Helsinki. Es una zona privilegiada con playas, bosque y no muy lejos del centro de la ciudad. Fueron 2 meses en los que experimenté el cambio primaveral, tardío pero fugaz. Saber sacar lo mejor de cada estación es algo que se les daba bastante bien. We've been living here since 2003. I've been living in Helsinki all of my life. My wife, she's from Rovaniemi, Lapland. I had no other option than to buy this. I fell in love immediately for this one. So it's unique to have your ultimate privacy in the middle of Helsinki. I always loved very much being in nature, so why not to live in nature? Yes, I think whatever we do, wherever we go, whatever happens, so many things are always related to nature in a way or another. Children, they are having a look of all these a little bit differently. Right. They are, sometimes they think that it's quite a distant place, far away from friends and hobbies, but I think they are quite okay. Para nuestra última entrevista decidimos alejarnos de la ciudad. A 6 horas en autobús hacia el noroeste se encuentra la región de Ostrobotnia. La geografía de Finlandia es famosa por carecer de grandes desniveles, la mayoría localizados cerca de Noruega. En este caso la ausencia de desniveles era casi total, un paraíso del esquí de fondo. La Finlandia rural se encuentra fuera de las principales ciudades, lo que significa que casi todo el país lo es. Ostrobotnia no es una excepción. Estuvimos un fin de semana con la familia de Jussi Kuitu. Tras una buena sesión de sauna y un café nos contó acerca de sus viajes. No ensimmäisen kerran olin siellä tosiaan 16-vuotiaana ja menimme polkupyörällä Hammerfestiin. Rovaniemelle menimme kyllä junalla, mutta sitten polkupyörillä kävimme Hammerfestissä ja tulimme Pohjois-Ruotsia myöten alas ja Kemistä taas junalla. Se oli ensimmäinen Lapin-reisu. Se ei ollut mikään erämaareisu, vaan polkupyörällä. No kävimme 2 kertaa sillä polkupyörällä, mutta sitten sen jälkeen kävimme sitten myöhemmin vasta, kun tehtiin intiaanikanoottia. Mentiin kanootilla niitä Lapin jokia myöten. Kyllä sitä oli, mutta sitä oli paljon vähemmän. Ei ollut hotelleja eikä mitään. Ei me tuskin hotelliin meinattu mennäkään. Ei olisi rahaakaan ollut, mutta se oli paljon vähäisempää kuitenkin. Vene valmistui vuonna 1972. Itse tehty tietysti, niin kuin kanoottikin. No, ei ole ihan tarkkaa suunnittelemaa, että Eira on meinannut, että jos pitäisi vielä kerran eläessään mennä Götan kanavalla, mutta en tiedä. No, se riippuu varmaan tyypistä, että
En osaa sanoa, että joku tykkää, sitten se on rauhallista eikä ole turhaa vilinää eikä meteliä. Mutta joku haluaa asua kerrostalossa ja joku asuu Amerikassa pilvenpiirtäjässä niin, ettei se ole käynyt koko ikänänsä juuri ulkona sieltä. Että miksi se voisi olla suomalaisille tyypillistä? niin, en tiedä. Tämä on sen verran metsäkansaa vissiin tämmöistä.